Radio Soleña. Una luz de participación en primavera. Una nueva primavera. Múltiples voces. Múltiples participantes. Esto es Radio Soleña. ¿Por qué estarán marchando? Por los derechos humanos. Es porque quieren ser escuchados y escuchadas. Es por un futuro mejor. Pilas. Ya comienza Hablar de Género Libera. Oye, ya hablemos. Ya. ¿Pero de qué? Hablemos de eso. ¿De qué? De lo que ya sabemos. Ay, ya entiendo. ¿Te refieres a eso que libera? Sí, recuerda, hablar de Género Libera. ¡Comenzamos! Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta emisión de la Radio Soleña. Y este día nos encontramos con una invitada aquí en la radio. Y también nos acompaña nuestro compañero de siempre, Jonathan. Así que bienvenido, Jonathan. Cuéntanos qué vamos a ver el día de hoy. Pues bueno, el día de hoy vamos a realizar una entrevista aquí a nuestra invitada, Raque. Y antes mencionar que en el parte de los controles se encuentra Camilo y nuestra compañera Daniela. Y pues bueno, Raque, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Antes de comenzar con la pequeña entrevista. Bien, muy bien, gracias por invitarme a la Radio Soleña. Siempre es un gusto conversar con ustedes en la radio y fuera de la radio, pero es bonito también que otras personas puedan escuchar lo que estamos haciendo. Ya, pues bienvenida Raquel y comencemos con esta entrevista. Todo misterioso ahí. Pues Raquel, tenemos varias preguntas para usted, así que una de ellas es sobre, principalmente esta entrevista va a ser sobre el proyecto de género. Así que una de las tantas preguntas que le tenemos es, ¿por qué nace el proyecto de hablar de género? Bueno, el proyecto Hablar de Género Libera es una propuesta que nosotros como Sol de Primavera hemos desarrollado ya hace casi 6 años atrás o menos. Y la idea nace de los jóvenes y de las madres que hace un tiempo estaban en Sol de Primavera, porque veíamos que era mucho más compleja toda la violencia de género a las madres, a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes, y también veíamos cómo dentro de esta problemática había la injerencia directa de los hombres, y cómo nosotros en el hablar, en el conversar, podíamos descubrir nuevas posibilidades de trabajar con la gente. Entonces Sol de Primavera como tal siempre ha estado queriendo vincularse a la palabra de la gente. Siempre hemos preguntado para poder ver qué proyectos hacer. Y por eso, en el momento en el que teníamos la posibilidad de presentar un proyecto de género, lo hicimos a partir de una conversación, de un diálogo con las mujeres y las tanto adultas como adolescentes y jóvenes. Y lo que primaba era la palabra. Entonces, claro, cuando estábamos desarrollando el proyecto, siempre te piden un nombre bonito y representativo. Y por eso dijimos, ¿hablar de qué? Hablar de género. Y después, ¿qué es lo que sucede cuando hablas de género? O cuando hablas de cualquier cosa, pero sobre todo cuando hablas de género, es que te sientes libre, que yo pienso que es algo que ustedes en el proceso de sensibilización, tanto en huertas como en las temáticas de género les ha pasado. Llegaron con cierto conocimiento, pero cuando hablan de género, sienten una libertad que antes no habían conocido. Por eso se llama Hablar de Género Libera. Uh-huh. Y sí, de hecho creo que a muchos incluso la palabra escuchar solo hablar, a algunos les va a causar miedo. Ajá. Y a otros sí es como que les va a llamar la atención. Y referente a eso, Raquel, ¿qué es lo que más llama la atención de este proyecto? Una de las características es que Hablar de Género Libera es un proyecto que incluye no solo a mujeres, sino también a hombres. Una de las cosas que se maneja mucho es que se trabaja género solo con mujeres. Y para nosotros es fundamental que se trabaje también con los hombres. ¿Por qué? Porque desde el cambio de raíz, desde la educación en los hombres y en las mujeres, puede haber un cambio real en las relaciones machistas que nosotros reproducimos todo el tiempo en el sistema en el que vivimos. Esa es una de las cosas que nos hace diferentes como proyecto. La otra
es que nosotros hicimos una vinculación súper importante y que queremos sostenerla a lo largo del tiempo, que la iremos validando con los participantes y las participantes, pero es esta vinculación del género con el huerto. Es algo que tampoco se encuentra en otros proyectos y eso también le hace diferente porque siempre se hace sensibilización a partir de talleres que sí hacemos en Sol de Primavera en Hablar de Género Libera, pero con los huertos era algo único. Entonces cuando yo y las compañeras escribíamos el proyecto, decíamos, nosotros somos latinoamericanos, tenemos cultura andina y siempre hemos estado vinculados a la tierra. Entonces cuando ustedes han hecho género en huertas, es otra cosa porque le das otro sentido a la tierra. Entonces esa es la otra cosa que a nosotros nos hace bastante diferentes. Yo resaltaría esas dos cosas del proyecto Hablar de Género Libera. Sí, tiene razón porque a nosotros nos han inculcado diferentes cosas, tanto en las clases de género como de huerto. Pero también hay otra pregunta, Raquel. También, ¿cómo usted cree que hablar de este proyecto de género ha ayudado a nosotros los adolescentes en nuestro proyecto de vida? Yo pienso que solo hablar de proyecto de vida es algo complejo. Si nosotros ahora los tres saldríamos, no sé, a la calle a preguntar a la gente ¿cuál es la meta que usted tiene para mañana? ¿O qué quisiera hacer de aquí a 3 meses o a un mes? Muy pocas serían las respuestas realmente organizadas o pensadas o analizadas y sentidas también. Entonces cuando uno habla de género, cuando las personas hablamos de género, estamos hablando de cambiar nuestros hábitos de relación, porque queremos acabar ciertas violencias que a veces no son vistas. Sí, las que son visibles, como el maltrato físico, el psicológico, bueno, no es visible, pero por ejemplo, todos estos datos de que solo en el 2023 en el Ecuador una mujer fue asesinada cada 27 horas, por ejemplo, eso es algo súper alto. Pero también el poder hablar de esto, poder analizar juntos, hace que nuestras vidas salgan de esta cosa normalizada, de que siempre va a haber un rango entre hombres y mujeres, o de que es normal el maltratarnos entre nosotros. Y cuando hacemos eso, hacemos cambios en nuestros proyectos de vida que nos permiten cumplir nuestras metas. Entonces, si es que uno de los jóvenes, una de las jóvenes quiere graduarse, por ejemplo, no va a lograr graduarse si no logra organizar incluso sus sentimientos. Si es que tiene una pareja y tiene una pareja violenta, pero cuando tiene talleres de género va a poder decir que no y va a poder llegar a su proyecto de vida. Entonces creo que eso permite hacer proyectos de vida más concretos y a la vez más amorosos con ustedes mismos. Eso. Y pues en parte sí es cierto. Yo y los demás chicos de aquí de cuarto nivel lo reconocemos, que llegamos y muchos sí eran con un pensamiento, se puede decir, cerrado. Y con el tiempo igual, como al inicio a todas las personas da miedo hablar, pero con el tiempo ya uno se va soltando, va aprendiendo nuevas cosas. Y yo he visto claramente como Raque, Florcita, Camilo y todos nuestros demás educadores siempre están atentos a buscar esa forma de expresarnos mejor, ¿no? Y basándonos en eso, ya nos ponemos en la parte sentimental de esta entrevista. Y sería preguntarle, cuando ve esa construcción en los jóvenes, esos nuevos cambios, ¿qué le hace sentir todo este proceso del proyecto? A mí, cuando yo les veo a ustedes, en realidad creo que a todos los chicos y las chicas, yo sé cuál es mi propósito. O sea, pienso que individualmente sé cuál es mi proyecto de vida. Y sé que es trabajar con la gente, sobre todo con los adolescentes, pero también con jóvenes, pero también con los padres y madres. Y lo que siento es orgullo de ustedes y de lo que nosotros logramos hacer. Siento confianza en las capacidades que ustedes tienen y en las posibilidades que ustedes se van construyendo. Y también siento orgullo del equipo que tenemos en Sol de Primavera, y también de que somos capaces juntos y juntas de romper esta idea de que justo dices, Jonathan, de que da nervios hablar. Y es porque nos hicieron crecer en hábitos del silencio, siempre nos hicieron callar. Y es lo que más me gusta de pensar en el proyecto Hablar de Género Libera, de ver cómo ustedes se expresan, pero también cómo son coherentes, cómo han podido incluso aceptar a compañeros y compañeras que pertenecen con diversidades sexogenéricas. O
O sea, pienso que para mí eso es importante porque significa que ustedes ya no discriminan a la gente, que ustedes aceptan la diferencia, que ustedes se aceptan diferentes también, que los jóvenes y las chicas se aceptan diferentes, incluso que los padres y madres y adultos cuando hablan de estos temas, a pesar del miedo que provocan, ellos pueden entenderlo de otra manera. Entonces, yo personalmente me siento feliz de un proyecto como el que hemos estado haciendo y de abrir estos espacios en una radio que ha sido una locura montar con ustedes y con el Cami, porque fue uno de los retos y es uno de los retos del proyecto Hablar de Género Libera. Entonces, eso, o sea, ahorita estoy más fuerte porque si no estaría llorando. Entonces, creo que más es para decirles que sí, que este proyecto a nosotros como Sol de Primavera nos enorgullece mucho. Uh-huh. Sí, tiene razón, Raquel. Inclusive cosas que hasta yo hacía de que no tengo que hacer eso, porque ya son cosas que nos inculcan inclusive desde la casa, que ya tenemos en la cabeza. Aquí a mí me han ayudado a abrirme un poco más. Inclusive ahorita hablo en la radio y antes no hablaba. Tengo muchos testigos de que saben cómo era. Sí. Claro, pero ahora remontémonos a hacerle llorar un ratito. No, por favor. Así que cuéntenos, ¿quiénes crearon este proyecto y cómo fue que comenzó claramente? Pues, y también, ¿quiénes fueron las personas que les apoyaron a crear este Sol de Primavera, este proyecto grande? Bueno, siempre en Sol de Primavera una de las cosas que hacemos es la búsqueda de fondos para sostenernos y al mismo tiempo tenemos un amigue, que será súper importante para Sol, que es la Asociación Primavera en Suiza. Entonces ellos tienen una alianza con una organización en Suiza que se llama FEDEVACO. Son ellos el cooperante más importante dentro del proyecto Hablar de Género Libera. Entonces ellos nos habían dicho que hay la posibilidad de escribir un proyecto para la FEDEVACO y nos dieron la lista de los temas que a ellos les interesaba. Entonces ahí vimos que había género. Entonces daba miedo porque no habíamos hecho un proyecto de género antes. Trabajábamos de alguna manera, de manera transversal, pero no directa. Y siempre detrás de estas decisiones está Carmita Barros, nuestra directora, que es la que nos dice, ya, si tienen esta idea, si han hablado con la gente, pues se lanzan. Entonces, yo escribí el proyecto, también lo revisamos con Flor y mi compañera. Las dos escribimos el proyecto, lo revisamos con Carmita. Y nos ayudó Anita de Momolá y Aline, que son personas compañeras en Suiza. Y entre todas nosotras escribimos el proyecto. Y luego de un tiempo nos dieron la buena noticia de que había sido aprobado. Entonces, sí, fue así como empezó el proyecto. Incluso fue súper importante en pandemia porque fue en 2019 que empezó la primera parte del proyecto. Y era preocupante cómo poder actuar en una pandemia donde estábamos en cuarentena y todo. Y aparte de eso, que las mujeres, sobre todo, siempre han estado a cargo de sus hogares, en la comida. Entonces, todos en Suiza y acá en Ecuador nos movimos mucho para que este proyecto no se caiga. Y la radio fue perfecta para ese tiempo. Fue como lo que a nosotros nos dio mucha esperanza. Y luego al regreso ya a la presencialidad se activó mucho más con Camilo. Entonces, sí, todavía no me hace llorar, pero ya mismo. Bueno, ya una de las últimas preguntas para finalizar esta entrevista sería que al momento de, justo en esta parte que va con la pregunta de la Dome, del momento de crear el proyecto, los temas que se establecieron, ¿cree que son los correctos, los pertinentes? O bueno, más que eso sería si le faltaría agregar más temas a este proyecto. El trabajo social es algo que cambia todos los días y es justamente la cooperación, el trabajo social, la educación debe estar todo el tiempo revisándose, evaluándose. Entonces nosotros en la ejecución de este proyecto cada año hemos tenido que actualizar ciertos temas que hemos trabajado, incluso las metodologías de trabajo. Con quienes siempre es un poco más difícil trabajar es con los adultos, justamente porque tienen otras responsabilidades mucho más fuertes, pero
yo lo que quisiera agregar es más tiempo de trabajo, porque esa es la limitante que tenemos cuando trabajamos en proyectos de cooperación, que tenemos 2, a veces 3 años. Y de ahí pienso que es completamente pertinente el trabajo que hemos hecho. Como les decía al principio, a mí lo que me encanta de este proyecto es que trabaja también con los chicos, con hombres, con las mujeres, y hemos logrado trabajar con diversidades sexogenéricas, algo que inicialmente en el proyecto no se tenía pensado, porque no teníamos como todavía esta vista. Pero ahora yo agregaría justamente el trabajar mucho más en cuestiones de diversidades sexogenéricas, y también el que este proyecto pueda ampliar el huerto, porque quisiera en un momento tener un huerto agroecológico de ustedes, de los jóvenes, en donde tengamos nuestra propia tierra, nuestro propio espacio, en donde toda esa comida que salga pueda apoyar a Sol y a sus casas. Entonces yo le agregaría más cosas de las que tenemos ahora, pero tenemos el limitante, una del dinero y otra de la cooperación. Pero como saben, Sol de Primavera está siempre listo. Entonces de alguna manera, y lista. Entonces de alguna manera vamos a ver cómo salimos cómo continuamos. Eso chicos, Y chicas. pues sí, ahí es como lindo escuchar, ¿no? Que siempre habrá gente que estará dispuesta a hacer todo este tipo de sacrificios para las próximas generaciones que vienen. Las que tienen que estar preparados, estar atentos y, como lo menciona aquí nuestra compañerita Raque, abrirse más al mundo, darse cuenta que no todo siempre va a ser en un pensamiento cerrado, se puede decir, eso, en una burbujita. Y me pongo como ejemplo así cuando menciona aquí Raquel lo de las diversidades sexogenéricas. Yo nunca en mi vida, siendo niño o estudiando en el colegio, he llegado a tener como ese comunicación con alguna persona que sea bisexual, homosexual, y de pronto llegué aquí y no se me hizo raro, o sea, al contrario, me causó como curiosidad, ¿no? De saber cómo será su estilo de vida, qué cosas le gustarán. Cuéntanos, Raquel, ¿qué otros temas nos han faltado de ver este día en esta entrevista? Sí, hay algunas cosas que dentro del proyecto Hablar de Género Libera nosotros trabajamos, son ciertos ejes que son necesarios revisarlos con mayor detenimiento para poder contarle a la gente lo que hemos estado haciendo. Estamos hablando ahí de la radio soleña mismo, que ustedes son parte y que sería lindo que toda la gente pueda conocer el proceso de los huertos urbanos agroecológicos, también del trabajo en salud mental y trabajo social, también el proceso de liderazgos y de proyectos de vida, y también la vinculación del proyecto Hablar de Género Libera con otras organizaciones, incluso escuelas, instituciones que se están preocupando ya por este tema, por la prevención de la violencia de género, y que nosotros como Sol de Primavera podríamos hacer un importante aporte, incluso centros de salud que se han interesado también por este tema. Entonces creo que esta ha sido como una primera parte de lo que nosotros podríamos hacer y poder contar a las demás personas, porque cuando vivimos en un sistema como el actual, es importante empezar a escuchar nuevas cosas de cómo podríamos vivir. Y creo que el proyecto Hablar de Género Libera es una manera de poder compartir a la gente que es posible transformar la vida. Y por lo tanto, sí, vamos a, creo yo que se podrían hacer nuevas entrevistas con nuestros compañeros, con nuestros del equipo técnico de Sol de Primavera. Estaría Camilo, Leo, Gaby, Carmita, contándonos un poco más, y ustedes les podrían entrevistar también. Eso. Y bueno, queridos radioescuchas, como lo acaba de mencionar aquí nuestra compañerita Raque, sí, se van a venir más entrevistas que van a complementar toda esta información, porque esta es la entrevista, ¿cómo le podemos decir? Una precuela también, a la introducción. Y así que les invitamos a que estén atentos a las próximas entrevistas que se vienen, porque vamos a tratar justamente estos temas, y espero que a muchos de ustedes también les ayude a abrirse, a conocer más cosas, a conocer cómo es realmente el mundo. Y no se olviden que esta radio soleña fue producida gracias a Fedebanco y a Primavera en Suiza. Y queridos compañeritos, Sol de Primavera, siempre listos. ¿Ya se acabó?
No, nada de eso. Más bien, ahora nos toca conversar en nuestros hogares. Claro, ahora nos toca aplicar o cuestionar lo que escuchamos. Entonces nos oímos pronto. Te esperamos en el siguiente programa. Chao, chao. Esto fue Hablar de Género Libera. Radio Soleña. Una luz de participación en primavera. Una nueva primavera. Múltiples voces. Múltiples participantes. Esto es Radio Soleña.